Mire, le platicábamos hace un momento de estos lamentables casos de mujeres que han desaparecido o han sido desaparecidas en nuestro país y que lamentablemente no han podido dar con su paradero. Una situación que va en aumento, cada vez son más los casos o de feminicidios o de mujeres desaparecidas que conocemos en diferentes partes de nuestro país. Y para seguir hablando de este tema, me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana a la maestra Arabela Montes de Oca. Ella es abogada y titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM. Arabela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a ti por recibirme el día de hoy. Creo que me veo un poquito pixeleada, pero bueno, es la distancia. No te preocupes, te escuchamos muy bien, muchísimas gracias. Me gustaría platicar contigo esta mañana sobre estos casos, lamentablemente, que van en aumento de feminicidios, de violencia de género, violencia intrafamiliar, desapariciones de mujeres. Y quisiera preguntarte a ti, que estás empapada de este tema, sobre las acciones que se están haciendo. Se habla mucho de que se está protegiendo a la mujer, hay acciones para prevenir este tipo de delitos en contra de ellas. Sin embargo, ¿están funcionando las estrategias, Arabela? Bueno, justamente creo que la respuesta concreta es no, no están funcionando actualmente las cosas. Creo que estamos yendo mucho hacia el lado simbólico, hacia el lado de establecer medidas que únicamente nos sirven como una pantalla para realmente ver y valorar o diagnosticar qué es lo que sucede. Justamente eso es lo que hace falta, sobre todo en los temas que mencionabas hace un momento de feminicidio y de desaparición de mujeres. Hace falta esa parte de diagnosticar las diferencias que tenemos a nivel federal y ver los matices que tenemos de las distintas realidades por las cuales se viven estas situaciones. Si no tenemos un diagnóstico, obviamente las políticas públicas no pueden ir orientadas con exactitud a atacar los problemas que estamos viviendo en cada entidad federativa. Entonces, empezando por ahí, estamos mal. Después tenemos todas estas cuestiones de las alertas de género, cómo van funcionando estas medidas y cuáles son las políticas específicas que están estableciendo estas medidas. Nos tienen, por ejemplo, listas que son posibles acosadores o que han ya tenido un procedimiento judicial perdón, por violencia de género. Y bueno, tenemos un registro, pero eso no previene realmente la violencia, únicamente nos dan números. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que buscar ahí nosotros? Tener políticas públicas efectivas. Otras medidas que han estado en diversos estados ha sido, por ejemplo, poner luminarias en las calles mismo, no soluciona el problema. Otra solución que han dado o que han establecido ha sido, por ejemplo, el que abran muchísimos más espacios para que las mujeres puedan denunciar. Y si no se voltea a ver que el problema es que precisamente las mujeres no pueden acudir a estas instituciones o no creen en estas instituciones para resolver sus problemáticas, entonces también estamos teniendo un problema, porque tenemos que reforzar a las instituciones para que las personas puedan creer, puedan acceder con facilidad en ellas y que sobre todo no tengan procesos de revictimización como se ha visto hasta ahora. Eso es lo que tenemos mucho también dentro de las instituciones, la parte de la revictimización, y que a pesar de que tenemos modelos legales que ya nos permiten ver o visualizar un derecho más justo, un derecho que protege más a las mujeres, nos damos cuenta que el derecho es insuficiente cuando la aplicación sigue siendo inoperante. Sobre todo cuando también dentro de las mismas instituciones nosotros nos damos cuenta de que a pesar de que llevamos dando durante ya varios años capacitaciones, pensemos ministerios públicos, juzgados, corte y demás, debemos hacer algo más. O sea, creo que se necesita ese proceso no nada más de aprender conceptos teóricos, sino una parte de sensibilización. Y eso es atacar la formación de cada uno de ellos. Entonces estamos en un proceso que tarda, sin duda, pero que también creo que buscar la idoneidad de los perfiles de quienes atienden estos casos es algo necesario, sino algo que debe de exigirse a la autoridad sin ninguna duda.
Ahora, me da la impresión que se está atendiendo, si se puede llamar de esta manera, este fenómeno cuando ya existió, cuando ya hubo el feminicidio, cuando ya hubo la violencia. Ahorita ponías el ejemplo de iluminar las calles. Se busca iluminar aquellas calles donde se han registrado mayores incidentes, porque ya hubo incidentes. Se está invitando a las mujeres a denunciar porque ya hubo un incidente, porque ya hubo una violación, ya hubo un tipo de violencia. Sin embargo, me parece, y aquí me gustaría conocer tu opinión, que no se está atacando el problema de raíz, no se está buscando una política pública integral, sobre todo en materia de educación en el respeto, educación en la igualdad de género, en donde se integren a todos los sectores, padres de familia, maestros, que son quienes nos ayudarán a que las nuevas generaciones no caigan en este tipo de hechos violentos. Sí, justamente ahí es un tema que nosotros vemos dentro de los diagnósticos que nosotros elaboramos en distintos niveles, ya sea universidades, pero también fuera de ellas. Nosotros le llamamos a ese rubro la parte de corresponsabilidad. Y es esa parte de cómo vamos a ir construyendo esa corresponsabilidad, no exclusivamente, porque muchas veces se ve como si se tuviera que materializar dentro de un libro de texto, o que la maestra pudiera hablarles a los niños de no cometer violencias, pero el problema es que muchas veces los maestros viven eso dentro de sus familias. O sea, nosotros el problema en que hemos tenido en esa parte de la incorporación a la educación, el tema de género, es, por un lado, quienes mencionan que esto es una ideología, que esto va a pasar, que las mujeres realmente estamos haciendo las cosas más grandes, cuando creo que hay cifras, datos estadísticos que nos demuestran, por un lado, la violencia, pero por el otro lado, la desigualdad de género. Y por el otro lado están las personas que no están preparadas para dar este tipo de capacitaciones, este tipo de cursos, incluso a niveles preescolares, primaria, que también se necesita saber cómo manejarlo, obviamente, a la edad de cada niño o niña, para poder ir metiendo la información poco a poco. ¿Por qué digo esto? Hemos tenido problemas, por ejemplo, en capacitaciones, que tenemos que ir a como solucionar el problema dentro de comunidades indígenas en las que fueron capacitadas en temas de género, y en el que las mujeres de repente dicen: vamos a desprendernos de todo, vamos a ya no creer en los hombres de la comunidad porque son posibles violentadores o son violentadores en potencia, y las golpean. Entonces, ahí hay un proceso, un proceso cultural, un proceso que tenemos que llevar ciertos tiempos, que tenemos que ir manejando la información gradualmente para que sea eficaz y para que no tenga consecuencias peores de las que ya había a las condiciones sobre las cuales llegamos. Lo mismo pasa en el caso de niños, niñas y adolescentes. Cuando la información se maneja por parte de quienes a lo mejor no han tratado tanto el tema, también existe un problema en la confusión de los conceptos, ¿no? Sobre todo cuando se enseña esta parte LGBT, que también incluye cuestiones de género. Es muy difícil también esa parte de diferenciar qué es una persona trans, cómo se representa una persona trans, cómo se representa una persona transexual, transgénero, trans todo, y quizá a lo mejor esa información solo cabría ver como si nos relacionamos por amor, ¿no? O sea, cuando muchas veces quieren meterse en algo más complejo que quizá los niños todavía no comprenden, y quizá todavía no sea edad para hacer esas diferencias entre sexo y la realidad biológica y el género, y esa comprensión de lo cultural. Y por último, en la parte de las universidades tenemos la problemática de que varios de los académicos que dan estas materias de género, porque se impulsa la transversalización de la perspectiva de género en diversas universidades, son profesores que están señalados por acoso. Entonces tenemos una contradicción ahí performativa bastante grave, en el cual decimos no puede darla un acosador, una persona que ya está señalada por acoso. Necesitamos también la renovación de perfiles que puedan impulsar este tema para desarrollar un mejor proceso
proceso de una cultura basada en la no violencia contra las mujeres y la igualdad contra las mujeres. Por último, de mi parte, Arabella, me gustaría preguntarte, ¿se está involucrando por parte de las autoridades a los expertos, a los que saben del tema, a los académicos y demás, para generar estas políticas públicas, para generar estas campañas de prevención de la violencia de género, de los feminicidios, de la desaparición de mujeres en nuestro país? Sí, parcialmente. El trabajo que vemos nosotros de la incorporación de académicos y demás, creo que se da sobre todo por sectores. Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, que lanzó hace poquito el Plan Nacional de Igualdad, tuvo una incorporación académica importante y también se basó o lo desarrolló una académica muy notable en temas de género, y creo que el resultado del Plan Nacional de Igualdad, o como vamos dentro del Plan Nacional de Igualdad, creo que se ve la diferencia, ¿no? O sea, se ve la diferencia de incorporar esas voces expertas que pueden proyectar algo positivo dentro de los planes institucionales. Sin embargo, vemos otros proyectos, por ejemplo, en estas cuestiones de las alertas de género, en las cuales sí han sido decisiones exclusivamente institucionales, que se ha convocado a reuniones de académicos. Sin embargo, también se convoca a toda la comunidad que está dentro de las redes sociales, ¿no? O sea, esta parte de los influencers, para que precisamente de esa forma puedan, de cierta forma, no ser tan golpeados dentro de las redes sociales al momento de incluirlos dentro de las decisiones que se toman sobre las políticas públicas. Y el problema es que una cosa es ser influencer y tener como esa parte de la comunidad y esa parte de la opinión que es inmediata o que tiene ese carácter inmediato, y otra cosa es la preparación que llevas durante años en cada uno de los campos para hacerlo. Y creo que el gobierno no ha trazado esa distinción. O sea, creo que el gobierno ha preferido parar mediáticamente a la gente con este tema, citando a las personas influencers y no así a tantos académicos. Y también creo que hemos visto, al menos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hemos visto también muchos procesos de cancelación de voces académicas. Y bueno, creo que en esa diversidad de opiniones podemos encontrar una solución común. Últimamente la verdad también ha ido a esta parte de creer en las colectivas feministas exclusivamente, en los influencers exclusivamente, y creo que es un trabajo en conjunto de escucha. O sea, creo que no podemos excluirnos el trabajo que hacen en las calles de las colectivas, el trabajo de difusión que hacen los influencers, pero también el trabajo académico que hacen las personas que han estudiado el tema. Y si no se toma en cuenta esa diversidad de perfiles, y también incluidas las víctimas, por supuesto, no podemos entonces tener una política pública integral. Maestra Arabella Montes de Oca, abogada y titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM, muchísimas gracias por estos minutos, por esta plática. Muchísimas gracias a ti, que tengas un bonito día.